Bien, hecho en Oaxaca, el día de hoy cuenta con la visita de la maestra Ligio Pérez Zárate. Nos complace mucho recibir a una persona que, aparte de ser educadora por la Escuela Normal de Educación Especial y que tiene una especialidad justamente en el área intelectual, que también es licenciada en Derecho por la Universidad Anáhuac del estado de Oaxaca y tiene conocimiento especial en derechos de la infancia, adolescencia y personas con discapacidad. Es maestra en Administración Educativa por parte de la Universidad La Salle, Oaxaca. Es maestra también en Derecho Procesal Penal. Es doctorante en Educación por la Universidad La Salle de Benavente, del estado de Puebla. Tiene diversos estudios en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales por parte de la Universidad Complutense de Madrid. Tiene también diplomados en el Sistema Especial en Justicia para Adolescentes, tiene seminarios y congresos en Derechos a la Infancia y Acceso a la Justicia, en Psicología Forense, en discapacidad intelectual, discapacidad auditiva. También tiene estudios en trastorno del espectro autista, en el lenguaje de señas, en el sistema Braille, entre muchos otros. Ha tenido diversos cargos, como ha sido el de Procuradora Municipal de Protección a los Niños, Niñas y Adolescentes por parte del municipio del estado de Oaxaca. Ha sido asesora jurídica en el Sistema Municipal DIF Oaxaca. Ha sido asesora jurídica también en el Congreso del Estado, en las diversas comisiones de educación, de grupos vulnerables, de equidad de género, entre otros. Es actualmente docente e investigadora de la Escuela Normal de Educación Especial desde el año 2013 a la fecha, e imparte distintas materias también como asesora de tesis, en cuestiones de metodología, en diversas áreas en las que ella es, como ustedes han visto y escuchado, pues toda una experta en estos temas. Actualmente, y para satisfacción de nosotros los oaxaqueños, actualmente ella es subprocuradora en atención y asistencia jurídica de la Procuraduría Estatal de Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes en el estado de Oaxaca. Bienvenida, maestra Ligio, gracias por compartir con nuestra sociedad oaxaqueña un tema tan importante como es el que nos va a hablar. Bienvenida a este foro. Muchas gracias, maestra. Al contrario, agradecer esta invitación, sobre todo para tratar un tema tan importante que debemos de poner siempre en la mesa y que atiende precisamente a las violencias contra niñas, niños y adolescentes. Así es. Yo, al estar escuchando toda su formación, advierto su gran pasión, su gran conocimiento y sobre todo su gran amor a la infancia, y sobre todo en el estudio, me parece, de esas personas con discapacidad. La infancia, que lo vemos a veces con una superficialidad, sin embargo, ellos son justamente la sociedad que el día de mañana y muy pronto está aquí sobre nosotros y que debemos poner énfasis y atención precisamente en ellos. El día de hoy usted nos comparte justamente un tema en esta época tan difícil, en esta época de pandemia. Nos va a hablar de los niños, niñas y adolescentes víctimas de delito, que si bien es cierto en un espacio normal, vamos así a señalarlo, ya teníamos esa problemática o sabemos de esa problemática, pues ahorita se ha tal vez incrementado, no sé usted qué nos diga, y tal vez al amparo y a la oscuridad de los hogares, de las sociedades ahorita confinadas, pues esté generando situaciones mucho más adversas para ellos. ¿Qué tan frecuentes son los delitos en los niños, niñas y adolescentes, maestra Lee? Sí, pues en realidad son muy frecuentes. Por ejemplo, tenemos cifras que atienden a que en México 6 de cada 10 niños sufren algún tipo de violencia. 6 de cada 10. 6 de cada 10, y es una cifra alarmante, ¿no? Alarmante. Es alarmante. Y en ese sentido, esta violencia puede ser
vista desde castigos corporales como parte de la crianza inclusive, que es una práctica que se tiene que erradicar de manera urgente, pero también inclusive en los mismos hogares podemos encontrar otro tipo de violencias, como por ejemplo la violencia sexual. Qué terrible. Sí, lo más terrible es que inclusive muchas veces, la gran mayoría de las veces, los agresores pues son cuidadores primarios. Son aquellas personas que deberían de tener mayor protección para con estas niñas y niños, y también es lamentable decirlo, en el caso de las niñas y de las adolescentes la preponderancia es mayor. Si bien es cierto, la violencia no es exclusiva hacia un género, no es exclusiva hacia las mujeres propiamente, sí. La verdad es que estamos hablando inclusive de porcentajes tan altos como el 90%, ¿no?, de violencia sexual contra ellas. Qué difícil, maestra, porque se entiende que el niño sería su casa, su refugio, su cubierta para ser lleno de amor, de seguridad, de estar transitando de la mejor manera. Y como usted nos dice, que sea muchas veces en esos hogares donde se encuentra el agresor primario, donde está justamente en desamparo y con toda la inocencia que conlleva ser de una edad. ¿Qué hacer si un niño o niña o adolescente está sufriendo violencia? Bueno, en primer lugar, creerle. Considero que esta acción es sumamente importante porque a ese niño o a esa niña o a ese adolescente, pues también debemos de dotarlo de la confianza suficiente para que él pueda expresar qué es lo que le pasó. Y bueno, una vez que nosotros demos a conocer este clima, ¿no?, de confianza en el cual pueda hablar, en el cual pueda relatar con libertad, sí, pues también acompañarlo inmediatamente a la denuncia, que esa es una labor importantísima. Muy importante, ¿no? Máxime cuando ya esa violencia, como usted bien ya lo acaba de señalar, ya puede ser generadora de un delito, ¿no? Y puede no solo lastimarlo en ese momento, sino dejar secuelas terribles para su propia personalidad y su propia vida de adulto. ¿Qué barreras se enfrentan con al menos los niños con discapacidad, los niños, niñas y adolescentes? ¿Qué barreras se enfrentan cuando están siendo objetos o sujetos de un delito, maestra? Sí, aquí es bastante complejo, porque niños, niñas y adolescentes con alguna discapacidad son más vulnerables todavía. En ellos hay una prevalencia mayor para este tipo de delitos. Sí. Es necesario recalcar que esta prevalencia se aumenta hasta 5 o 6 veces más en el caso de discapacidad intelectual. Y bueno, precisamente en el proceso de justicia muchas veces se enfrentan ante condiciones que tienen que ver, por ejemplo, con el lenguaje. Si de por sí un niño, una niña o un adolescente, pues el lenguaje es escaso, claro, es limitado, no porque ellos lo quieran, sino porque es parte de su etapa de desarrollo en la cual se encuentran. Ahora, si ese niño, niña o adolescente tiene alguna condición de vida específica, el lenguaje muchas veces se limita aún más o puede parecer prácticamente nulo. Por eso sí, también es necesario que nosotros, que también estamos siendo parte, ¿no?, de todos estos procesos, que reconozcamos las mismas características de la infancia y también las mismas características que pueden presentar estos niños y niñas, ¿no?, con características, por ejemplo, del trastorno del espectro autista, ¿no? Sí. Que ahí, por ejemplo, podríamos utilizar pues otras formas de lenguaje, como son los pictogramas, o a mí en lo personal me encanta el hecho de ver el mismo dibujo como ese medio de expresión que tienen también los niños y las niñas, y que precisamente nos pueden ayudar muchísimo a nosotros a ver efectivamente qué es lo que pasó y sobre todo clarificar el hecho. Sí, una herramienta muy útil, ¿no?, con las personas con discapacidad. Bueno, con algún tema o algún tipo de disminución en algún área, no solo intelectual. Ojalá podamos tener en cada familia un aliado de ese niño, de esa niña o de ese adolescente
para que pueda ser protegido, para que pueda ser su voz en la forma en que la tenga escuchada. Sí, porque qué lamentable que inclusive los niños, no solo su lenguaje disminuido por su propia edad, sino también esa relación de autoridad que tienen o de cariño les impide a veces darse cuenta o conocer que están siendo víctimas de un delito y muchas veces están sintiéndose protegidos o muchas veces están sintiendo que eso es parte del cuidado que está teniendo un mayor respecto de ellos, y eso es muy grave, como usted bien lo señala. ¿Qué autoridades les pueden brindar protección? Bueno, en primer lugar, todas las autoridades estamos obligadas precisamente a atender y proteger a niñas, niños y adolescentes, ¿no? Inclusive si somos autoridades administrativas o de cualquier índole, es necesario de que si nosotros sabemos de que se está cometiendo algún delito en contra de niños y niñas, lo hagamos saber a la autoridad correspondiente. Y en este sentido, si hablamos estrictamente de delitos contra niñas y niños, pues sí será necesario acudir ante la Fiscalía, ante un agente del Ministerio Público y hacer del conocimiento también de ello. Existen inclusive otras instituciones, a partir de la publicación de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, por ejemplo, pues se impone también la creación de las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, siendo una institución especializada, ¿no?, para la atención de niños y niñas, y que en este caso en particular de víctimas de delito pues brindan acompañamiento, en algunas ocasiones también representación, porque también cabe destacar de que si los agresores son esos cuidadores primarios, muchas veces no vamos a tener esa representación originaria, ¿no?, de mamá o papá. Va a ser deficiente, va a ser dolosa, ¿no?, sesgada. Y entonces, sí, claro. Y en esas circunstancias, pues también nosotros podemos dar la representación. Qué importante. Y en estos tiempos de pandemia, en este espacio de confinamiento que estamos viviendo, ¿cómo pueden actuar aquellas personas que quieren proteger a un niño, niña o adolescente? Sí, afortunadamente, bueno, se han adecuado distintas condiciones para la atención, la atención a distancia. Y de ello, pues es preciso recalcar buenas prácticas que también se han implementado, ¿no? Por ejemplo, tanto el tribunal, tanto la Fiscalía, tanto la misma Prodenao en este caso, ha implementado esta atención a distancia que puede ser a partir de correos electrónicos, a partir de llamadas telefónicas, ¿no?, y que precisamente facilitan el hecho de que se pueda comunicar estas acciones que están pasando con niños y niñas. Esto es excelente. Hace poco, maestra, hablábamos justamente de la violencia de género, ¿no? Y veíamos cómo también se ha implementado y se ha adecuado el canal de recepción de denuncias, vamos así a llamarlo, de quejas, para que el Estado, a través de las instituciones adecuadas, pueda dar seguimiento. En este caso, con los niños, niñas que son, pues, ellos más aún todavía los desprotegidos, pues qué bueno que tenemos esa parte. Como todo esto es un proceso, me decía, si es que hubiese alguna queja, denuncia, mientras el menor o el niño, niña, adolescente que está transitando en esto, ¿qué puede hacer esa familia, su familia, cómo coadyuva, cómo ayuda en ese proceso? ¿O qué tiene que hacer durante ese tiempo? Sin duda, el papel de la familia es fundamental. Y en este sentido, bueno, yo recomiendo muchísimo a las familias el hecho de llevar ese proceso terapéutico, no solamente en el niño, sino también aquel que incluye a toda la familia, porque también es necesario decir que debemos de darle todos esos soportes, ¿no?, necesarios para que la familia pueda acompañar al niño, para que tenga una mayor comunicación con él y para que evitemos inclusive algunas manifestaciones que pueden inferir que el niño o la niña se sienta culpable por haber hablado, ¿no? Eso estaba yo pensando ahorita que usted me decía, al estar contestándome,
pues estaba dejando entrever esa parte, ¿no?, donde hay que acompañarlo, hay que ayudarlo, hay que escucharlo, y usted pues le señala no hacerlo sentir culpable, todavía después de ser sujeto de un delito, sentirse todavía… Y es muy recurrente, porque por ejemplo, bueno, recordemos que niñas y niños tienen un pensamiento egocéntrico, ¿no? Únicamente piensan que todo pasa por ellos, ¿no?, y para ellos. Y en este mismo sentido, cuando estamos en procesos de justicia, ese pensamiento egocéntrico hace que también se sientan culpables, ¿no?, por lo que está pasando. Entonces, la verdad es que es muy importante esta atención. Gracias, maestra. Nos decía, ¿no?, lo que tiene que hacer la familia. ¿Y qué tendría que hacer la sociedad en general, o qué tendríamos que hacer también nosotros inmersos en ella para pues continuar o empezar o seguir erradicando la violencia en contra de niños, niñas y adolescentes? Sí, la sociedad tiene una tarea bastante fuerte, ¿no?, bastante especial, porque considero que en primera debemos de romper el silencio. No debemos de quedarnos callados siendo simplemente espectadores de lo que está pasando. Al contrario, es preciso manifestar que pues es también responsabilidad de los adultos el cuidar a los niños. Y en este sentido es necesario también aprovechar todas las herramientas que existen hoy en día como para visibilizar esa violencia y pues generar acciones al respecto. Creo que muy importante lo que usted nos acaba de señalar, porque la sociedad, si bien es cierto, forma parte de núcleos específicos en familias, pues también aquella personita que está viendo debería o debe, ¿no?, por lo menos hablar, decía usted, y decir qué está sucediendo, y quizás pedir solamente el auxilio adecuado, y quizá con ello baste un poco, ¿no?, el pequeño granito de arena para empezar a tratar de erradicar esto contra esos niños y niñas que pudieran estar siendo violentados en este preciso momento en que nosotras estamos platicando. Creo que si ellos no pudieran tener voz, pues nosotros, quien esté siendo o esté observando una acción que pueda perjudicar o que pueda ser dañina, pues denunciar, decirlo, tener esa valentía para ayudar a un niño que lo necesita. Maestra, ¿qué recomendaciones nos daría aún? Sé que ninguna bastaría y todas serían necesarias, pero ¿qué recomendaciones más nos haría usted? Y también nos diría dónde aquellas personas que se encuentren interesadas en tener más conocimiento sobre este tema, en coadyuvar, en colaborar, y que quieran saber más respecto de la violencia de niños, niñas, adolescentes, instituciones, áreas que se dedican, cómo ayudar, qué hacer, ¿dónde pueden dirigirse? ¿Qué pueden hacer, maestra? Bueno, actualmente existen muchísimos materiales que podemos también ver, inclusive el Internet es una herramienta preciosa, ¿no? Y para ello hay páginas que, por ejemplo, nos pueden ayudar, como por ejemplo del DIF nacional, del mismo DIF estatal, que nos hablan sobre esta crianza positiva que también debemos de poner en práctica con niños y niñas. También existen materiales muy buenos en el tema de declaración infantil, que de verdad es un tema que me apasiona, ¿no? Sí. Por ejemplo, podemos encontrar en la página de la Oficina de los Derechos de la Infancia también muchísimos materiales para descargar, o inclusive aquellos que son maestros o psicólogos también pueden acercarse y pueden ver específicamente algunos protocolos que se han emitido por parte del Sistema Integral de Protección para Niñas, Niños y Adolescentes, que tenemos uno a nivel nacional, también tenemos el estatal, o la misma PRODENAO, la Procuraduría Estatal de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en los cuales también les podemos dar inclusive esa asesoría, esa orientación personalizada al caso en concreto. Pues ahí está toda la información que nos comparte la maestra Lee en este momento, y hay muchísimas personas que yo entiendo que si querían
en este momento están decidiendo tal vez acercarse más al tema, saber más del tema, tener la información, la investigación científica respecto de esto. Y ella inició con unas palabras y señaló que la violencia empieza en casa, que con el ánimo de corregir también ese límite a veces se traspola, se va y ya se está incurriendo en violencia respecto de un niño o una niña. Recordemos que en casa es donde ellos deben sentirse más protegidos, queridos, ayudados, soportados, y pues qué mejor que una experta no solo en el conocimiento de investigación, en su área de profesión, en la disciplina que ella ha estudiado, sino que también muchos años de experiencia, muchos años de contacto con el tema, con los niños, y estarlos ayudando, colaborando en reinsertarlos tal vez en su hogar ya plenamente mejorado, vamos a señalarlo. Qué mejor que la maestra Liggio hoy nos haya compartido un tema de gran relevancia, de mucho énfasis en este punto, porque los niños son elementales y fundamentales en nuestra sociedad, que ya tenemos a la vuelta de la esquina. Si quisiera que nos compartiera unas últimas palabras, maestra, para despedir a quienes amablemente nos están viendo el día de hoy en un tema que nos comparte con gran sensibilidad, con mucho conocimiento y con mucha experiencia. ¿Qué nos diría para despedirnos de quienes en este momento nos ven? ¿Qué les diría usted a ellos, maestra? Bueno, en primer lugar, que el erradicar precisamente la violencia es una tarea social. Y en ese sentido, todos debemos de contribuir también para dar un mensaje claro. Y es que la violencia, en este caso contra niñas, niños y adolescentes, y la violencia en cualquier forma de expresión, inclusive en cualquier tipo de persona, no es permitida. En ese sentido, creo que debemos de ir avanzando como sociedad, debemos de ir investigando qué otras formas tenemos para poder educar a niños y niñas, porque efectivamente tenemos muchísimos pendientes que tenemos que atender todavía. Pues ahí están las palabras con las cuales despedimos a nuestra invitada el día de hoy, agradeciendo la gentileza de su participación para Hecho en Oaxaca Televisión, quien los espera para su próxima emisión. Muchas gracias. Hasta luego. Thank you.